Soy profesora de educación básica en el Estado de México. Quiero compartir que tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los académicos más importantes en el ámbito de la cultura escrita en nuestro país por qué hasta el momento no había escrito nada sobre el actual debate. Se trata del doctor Gregorio Hernández Zamora. Quiero aclarar que no es una entrevista previamente acordada, sino una sola pregunta planteada y que el doctor amablemente contestó. Comparto lo que me contestó y también aquello que me hizo pensar cuando hablamos de la extrema polarización que se ha construido en el último sexenio. Quiero decir, ¿por qué no he escrito y publicado comentarios, análisis o opiniones sobre el debate, o yo diría más bien la lucha de posiciones o bandos políticos alrededor de los libros de texto gratuito que elaboró el gobierno de México recientemente? Una de esas es porque he podido visitar varios países de Latinoamérica en los últimos años y además con cada visita me he puesto a estudiar la historia de los países latinoamericanos, incluyendo la historia de México, y me doy cuenta de que nuestros países no van a ningún lado y no van a ir mientras no salgamos del siglo XIX. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestros ahora países se independizaron de España a través de una guerra, que fueron guerras muy cruentas, donde hubo miles de muertos. Bueno, finalmente como decimos, nos independizamos de España. Pero lo que ocurrió inmediatamente después de las guerras de independencia, en Colombia, en Perú, en México y en otros países, fue una guerra interna, un pleito interno irreconciliable, básicamente entre dos bandos que se autonombraban los liberales contra los conservadores, o los centralistas contra los federalistas, ¿sí? Esas palabras, cuando uno estudia historia de México, uno las ve pues en las clases, en los libros, y uno piensa, es que esa es la historia de México. No, esa es la historia de Latinoamérica. Todos los países tienen exactamente la misma historia del pleitazo entre liberales y conservadores. Los colombianos tienen una palabra que es muy simpática y a mí me gusta para nombrar al periodo inmediatamente después de la independencia de Colombia. Le llaman la patria boba. Y lo que pasó ahí fue que apenas habían declarado la independencia, o sea que hubo una unidad contra los españoles. Se fueron los españoles y los de acá se empezaron a agarrar en un pleitazo interno, como si fueran niños de secundaria que te están dando un agarrón afuera de la escuela. Imagínense la escena, estos niños ahí en la tierra, trenzados, dándose de golpes, patadas y levantando una polvareda así. Entonces fue tal el pleitazo que tuvieron al interior ya de los colombianos independizados, que como a los 5 años de que se habían ido los españoles voltearon a Colombia y dijeron, pues, ¿qué onda con esto? O sea, nos fuimos y están ahí en un pleito, pues vamos a regresar, a poner orden. Regresaron los españoles. Sí, entonces, ese periodo en donde los colombianos se prensaron en un pleito interno y luego regresaron los españoles a gobernar, le llaman ellos la patria boba. Sí. Entonces, lo que yo veo es que nuestros países, nuestra patria boba, no son nada más 10 años o 20 años, sino son los 2 siglos que llevamos de independencia. Tal cual. Y en algunos casos es patético, por ejemplo en el caso de México, como el actual gobierno nos ha regresado literalmente al siglo XIX, porque el presidente actual divide al mundo en liberales y conservadores. ¿Sí? Así, con esas palabras, él dice, nosotros somos liberales y aquellos, los malos, son los conservadores. Y utiliza todos los días el espacio que él se inventó de las mañaneras para darles puñetazos a lo que él llama los conservadores. Pero básicamente eso lo que significa es que no somos una nación. Nunca nos hemos convertido en una nación. Una nación tiene un mínimo de sentido de unidad, en donde a través del sistema que se llama formalmente democracia, cada vez que hay una elección, gana un partido político. Los distintos partidos políticos, incluyendo los opositores, ya bajan la guardia, dejan de atacar y dicen vamos a trabajar ya con el nuevo gobierno
y el nuevo gobierno que ganó obviamente pertenecía a un partido político y también baja la guardia y dice, bueno, ya vamos a trabajar por el país. Todo el pleito fue durante la campaña electoral, porque pues de eso se trata una campaña electoral, de atacarse mutuamente. Pero ya pasó la campaña, ya se eligió a alguien, se le da vuelta a esa página y se trabaja ya como país. Eso no pasa aquí. No ha pasado en buena parte de nuestra historia en estos 200 años y no está pasando especialmente en este periodo en México. Al contrario, o sea, si ya había habido un poco ahí medio de reconciliación nacional, si alguna vez la hubo, ahorita se destrozó totalmente. Entonces todo el conflicto de los libros de texto no es más que un elemento, es como un puñetazo en ese pleito, en el aspecto educativo, en el sector educativo, pero lo mismo se está dando en las políticas económicas, en las políticas culturales. Entonces a mí no me gusta, ya me cansé de eso. Porque si decimos que somos una nación, sí tendríamos que crear exactamente lo que muchos dicen, instituciones sólidas, instituciones que sigan funcionando al margen de quién es el gobernador o el partido gobernante en cada momento. Y incluso esas instituciones van consolidando ya principios básicos de trabajo, que no los cambia, no llega un gobierno y tira todo a la basura diciendo que el anterior no servía y que ahora sí va a ser la salvación y la liberación. Porque eso es exactamente lo que está haciendo ahorita este gobierno, es lo que se ha hecho siempre en este país, que es cambia el presidente, entra otro partido y echa a la basura lo que hizo el gobierno anterior, tal cual los echa a la basura. Planes y programas de estudio, libros de texto, enfoques pedagógicos y todo lo que tenga que ver con educación. En realidad hacen algo muy parecido en otros sectores, en la economía, en el sector salud, en otros sectores, pero en educación particularmente es patético. Así, literalmente solamente les falta agarrar los libros anteriores, subirlos a un camión de la basura y ir a llevarlo al tiradero de basura. Pero sí lo hacen. Entonces, como sector, por ejemplo, el magisterio nunca acaba de entender lo que se le está diciendo, ¿sí? Porque en un gobierno le dicen que ahora el enfoque es constructivista y cuando ya pasaron 10 años y estaba comenzando a entender los maestros de qué se trata el constructivismo y aplicarlo en las aulas, llegó otro gobierno y les dijo, no, eso estaba mal, ahora ya, eso se va a la basura y ya no somos constructivistas. ¿No? Ahora somos socioconstructivistas. Termina ese gobierno, llega otro y dice, no, eso está mal, lo tira a la basura y les dice, no, ahora es por prácticas sociales de la lengua. Llega otro gobierno, lo tira a la basura y les dice, no, ahora es por el enfoque comunicativo funcional. Llega otro gobierno, lo tira a la basura y les dice, no, ahora es por competencias, enseñanza por competencias. Llega otro gobierno, lo tira a la basura y les dice, no, ahora ya no es por competencias, ahora es por proyectos, ¿no? Llega otro gobierno, lo tira a la basura y dice, bueno, sí va a seguir siendo por proyectos, pero ahora son proyectos descoloniales, ¿no? Y además ahora ya no se van a llamar materias, ahora se van a llamar campos formativos. Entonces, básicamente lo que están tirando es el capital cognitivo de la nación, ¿sí? Lo que la gente aprendió. Me refiero entre los maestros, los autores de libros de texto, tanto los de oficiales como de editoriales privadas, los investigadores y académicos que a través de investigaciones en las escuelas, en las aulas, han llegado a entender cómo funcionan realmente las cosas y por lo tanto hacer propuestas pedagógicas o de materiales educativos basados en lo que se conoce a través de la investigación. Y incluso del mismo personal de la Secretaría de Educación, los funcionarios medios, que no son, ellos no cambian, los que cambian es los funcionarios altos, ¿no? El secretario, los subsecretarios, eso los quitan y entran los del siguiente partido, pero el resto del personal ahí se queda. Y ese personal también ya aprendió cosas, le tomó tiempo, 5 años, 10 años, entender, aprender sobre las materias, sobre los enfoques, sobre la pedagogía, sobre los materiales, todo. Y cuando ya había empezado a entender algo, llegan y le dicen, no, eso se va a la basura y cambian
totalmente el lenguaje, la manera de nombrar las cosas, y siempre va acompañado de un discursito que dice, es que esto es lo que realmente va a salvar al país. El discurso de la salvación, ¿no? Nosotros somos los salvadores del país. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo que realmente necesita México, los mexicanos, o la niñez de México, ¿sí? Y es ridículo, ¿no? Es ridículo. Bueno, aquí no es el momento ni el espacio de entrar en detalles, pero lo he explicado en otros espacios, tanto en escritos publicados como en videos. Ya los detalles técnicos de qué cosa es el currículum, qué son los materiales didácticos, qué es la pedagogía, la didáctica, qué son las materias, ¿no? La materia de lengua, matemáticas, etcétera. Que por ejemplo ahorita ya se borró y se metió en un costal de todo eso es malo, llamarle matemáticas a las matemáticas o español al español. No, ahora se va a llamar campos formativos y ahora se van a llamar multidisciplina. Son modas. Son modas, y se los puedo decir porque eso pasa en todo, así como pasa en la música, en la ropa, en los zapatos, también pasa, son modas intelectuales, nada más que en este caso son modas político-académicas, porque son políticos los que deciden cambiar la moda. En el caso de la ropa y los zapatos, bueno, pues la gente puede elegir, ¿no? Si quiero estar a la moda este año y este año está de moda usar ropa azul, pues ya si decide va y se compra ropa azul. Pero en este caso no es la población, ni son los alumnos, ni son los maestros, ¿no? Es la burocracia, la alta burocracia del gobierno, quien decide, no, ya no nos gustó el color azul, ahora va a ser rojo. Y ahora todos vístanse de rojo y ahora todos reciten que rojo es el color oficial. Y quien diga azul es enemigo de la patria, es enemigo de la nación, son conservadores, son enemigos del pueblo. Estas son algunas de las razones por las que me he abstenido de entrar a los trancazos, que básicamente es ese pleito de niños de secundaria que se están dando con todo. Eso es lo que ha pasado en las últimas semanas. Si fuera el caso y a alguien le interesa entrar en más detalle y me lo pidiera, pues tal vez escribo algunas cosas más técnicas, más detalladas sobre todo esto. En la opinión que nos comparte el doctor Hernández, nos recuerda cómo esta polarización tiene raíces históricas profundas. El asunto de los nuevos libros de texto gratuitos ha caído en una discusión pantanosa que se ha polarizado de forma extrema. Una polarización convenientemente construida y sostenida para llevar a zona vacía toda discusión. Los argumentos se pierden en una línea divisoria de prejuicios e irracionalidades, en el que si se critican aspectos que intervienen en un bando, entonces se es atacado por pertenecer al otro. En ese proceso se pierde la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico que ayude a construir una ciudadanía más activa, que formule el crecimiento de las instituciones. Lo dicho por el doctor Hernández también nos recuerda lo que perdemos cuando se desdeña todo aquello que no pertenezca al gobierno en turno. Capital cognitivo acumulado, es decir, el valioso conocimiento y la experiencia que se desperdician en medio de esta polarización. Espero que lo compartido pueda sumar al análisis y permita plantear reflexiones más allá de esta polarización.